Hermanos, busquen sus Biblias, por favor, en el Salmo 19, los versículos del 7 al 11. Salmo 19, versículos del 7 al 11. Dice así esta porción. Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional, probablemente difiera un poco de la que van a leer, pero son unas pocas palabras. Dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que permanecen para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado con ellos. En guardarlos hay gran recompensa. Amén. Durante algunos de los últimos mensajes y también durante los próximos mensajes que vamos a escuchar en esta iglesia, hemos hecho una mención repetida del movimiento de la Reforma protestante. Pero es importante notar que más que referirnos al hecho histórico de la Reforma, queremos hacer un énfasis en la obra de Dios, en las personas que iniciaron el movimiento de Reforma. Eso es lo importante del movimiento de Reforma, que Dios a través de su palabra reveló la verdad básica del Evangelio a ciertos hombres en la historia entre los siglos XIV y XVI, y ellos iniciaron lo que después los historiadores llamaron el movimiento de Reforma. Y hubo hombres como Wycliffe en Inglaterra, como Savonarola en Italia, como Jan Hus en la República Checa, Calvino, Farel, Beza, Knox, Lutero, hombres que se les reconoce como iniciadores de la Reforma protestante. Y es importante lo que Dios hizo en la vida de estos hombres para recuperar un evangelio sencillo, un evangelio accesible a todos los hombres, un evangelio de gracia, un evangelio de salvación gratuita, un evangelio de misericordia y un evangelio al que se tenía acceso mediante la fe en Cristo Jesús. Desafortunadamente, la historia y los hombres nos enfocamos en los hombres de la Reforma más que en lo que Dios hizo a través de la Reforma. Y los hombres a veces manifestamos ese enfoque o ese reconocimiento de estos reformadores de maneras muy vanas, como por ejemplo hacer una estatua de estos hombres. Y esta estatua este monumento que ustedes ven está en Ginebra, en la Universidad de Ginebra, en Suiza, y estuvimos ahí hace 3 semanas. Y en esta estatua podemos ver a Calvino, a Farel, a Beza y a Knox, 4 reformadores. Y es interesante esta escultura porque la hizo el mismo escultor francés que hizo el Cristo Redentor, que está en San Pablo, en Brasil. Pero es una manera vana de exaltar a los hombres. Sin embargo, hay un detalle en esta escultura que hace un reconocimiento a la verdad. Si ustedes se fijan en las manos de Calvino, que es la segunda persona, se ve a Calvino con la escritura en la mano. Y no solo la tiene en la mano, sino que tiene su dedo apartando un pasaje que está más atrás. Y eso es lo que más me gusta, lo que más aprecié de esta escultura, que reflejaron que Calvino era un hombre
que estudiaba la Biblia y que en cierta manera la escultura lo sorprendió estudiando la Biblia. Estaba viendo un pasaje aquí, se pasó a pero lo apartó con este dedo. Yo creo que eso es realmente lo valioso de esta escultura, que los hombres buscan a Dios en las Escrituras. Y los otros tres también tienen su Biblia, ¿verdad? El escultor pudo captar la importancia de que estos reformadores buscaban la palabra de Dios, estudiaban la palabra de Dios y entendieron la palabra de Dios. Lo que los reformadores descubrieron en la palabra de Dios, como vimos la semana pasada, es la sana doctrina. Volvieron a descubrir que había muchas cosas en la iglesia que estaban enfermas, que eran lastre que se había añadido a la experiencia de la relación con Dios. Entonces ellos redescubrieron esta sana doctrina que la semana pasada nos enseñó el pastor Max. Y solo a manera de recordatorio, esta sana doctrina consistía de 5 enunciados que obviamente ellos los redactaron en latín. Y los 5 enunciados, para que se pudieran recordar, tienen que ver con la exclusividad. Por eso empiezan con la palabra sola. Sola gratia significa que solo por gracia tenemos acceso a la reconciliación y a la salvación de Dios. La segunda es solo Christus. Solamente a través de la obra de Cristo tenemos acceso a la reconciliación. No hay otro camino. Sola fide. La fe es el medio exclusivo por el cual podemos tener salvación. Sola Escritura. Solamente la Escritura es autoridad para los hombres como voluntad escrita de Dios. Soli Deo Gloria. Solo Dios se merece cada y todo reconocimiento de cada y de todo hombre. En esto quedó condensada esta sana doctrina que los reformadores encontraron. Pero déjeme volverle a plantear estas 5 solas, así se le conoce estas 5 frases, las 5 solas. Déjeme plantearlas en una especie de secuencia importante, porque como vimos en la escultura de los 4 reformadores, todo comenzó con que ellos empezaron a estudiar la Escritura. Entonces, si reconocemos la autoridad de la Escritura y si escudriñamos la Escritura y la reconocemos como autoridad, entonces podemos entender que Dios tiene una iniciativa de que inmerecidamente nos busca y busca nuestra salvación, de que provee el Salvador, que es Jesucristo, provee el sacrificio perfecto para aplacar la ira de Dios y que también provee un medio para tener acceso, que es la fe. Y cuando estas cosas las conocemos, entonces sí podemos darle a Dios la gloria que Él se merece. Entonces, esta es una manera de poner en secuencia estos fundamentos de la sana doctrina. Y quiero dirigir mi atención en los siguientes minutos hacia la autoridad exclusiva de la Escritura. Y sobre esto voy a hablar de los próximos 15 minutos en este mensaje. Ahora, esta secuencia que vemos de las 5 solas, de estos 5 enunciados, nos hablan cuál debe ser nuestro enfoque al buscar reconciliarnos con Dios. Tenemos que escuchar su voluntad, tenemos que escuchar su evangelio, tenemos que escuchar cuál fue la intención salvadora de Dios. Y esta intención salvadora nos va a describir que tenemos acceso a esta salvación por gracia a través de Jesucristo y mediante la fe. Y si recibimos este mensaje y aceptamos esta reconciliación que Cristo nos ofrece, entonces podemos darle a Dios la gloria con nuestra vida y con todo lo que hacemos. Esto es importante, hermanos, porque en las próximas semanas, como iglesia, vamos a implementar algunos cambios en nuestros ministerios. Y estos cambios
el ministerio son para que la enseñanza, la exposición y la meditación de la palabra de Dios tengan la más alta prioridad. Que podamos definir que todos los foros en los que trabajamos en los ministerios de la iglesia no dejen fuera el estudiar, el leer, el conocer, el meditar, el compartir, el exhortarnos mediante la palabra. Y de esta manera podamos nosotros también volver al fundamento, como dice Pablo, los rudimentos de la fe, lo básico de la fe, para plantear una base común de la cual podemos crecer, de la cual podemos desarrollar los ministerios de la iglesia. Pero nos parece importante que tenemos que revisitar las doctrinas básicas. Tenemos que revisitar esta doctrina sana. Y para esto voy a describir 3 virtudes que tiene la Escritura. Porque la Escritura, si algo tiene el día de hoy, es que está desvirtuada. El mundo exhibe la Escritura como carente de mucha virtud. De hecho, la cuestiona en sus planteamientos, la plantea en lo absoluto de las verdades que establece. Y es justo que resaltemos las virtudes de la palabra, aún entre los creyentes. Y quiero enumerar 3 méritos en lo que me resta. En primer lugar, la palabra de Dios no tiene errores. Leímos en el pasaje que acabamos de leer, la ley del Señor es perfecta. Y en el versículo 9, los juicios del Señor son verdaderos. Ahora, cuando nos referimos a la palabra de Dios, no hablamos únicamente de la Biblia, sino de lo que Dios expresó y que quedó manifiesto en la palabra, pero también en la vida de Cristo. Porque Cristo vivió de acuerdo con la expresión de Dios, de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios no es solamente la palabra impresa, sino la expresión de la voluntad de Dios a través de la vida y el ministerio de Cristo y a través de la obra de Cristo. Dice Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. También dice Isaías 45:19, no hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra, no dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Y Números 23:19 nos confirma esta idea diciendo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. La base de esta confianza que tenemos es que la Biblia no tiene errores, la Biblia es perfecta, la palabra de Dios es perfecta porque pudo concebir una salvación perfecta, pudo concebir un sacrificio perfecto y pudo concebir un plan perfecto para reconciliar al hombre. Entonces no es que la Biblia sea perfecto, sino todo lo que emana de Dios es perfecto. Dios es verdadero, todo lo conoce, todo lo hace bien, está libre de ignorancia y engaño. El mundo nos plasma una idea de Dios como un Dios vacilante, un Dios temperamental, un Dios rencoroso, un Dios vacilante que no se pone de acuerdo en lo que quiere. Pero la realidad es que el Dios que describe la Biblia es un Dios que no puede engañar, que su naturaleza es verdad y su naturaleza es crear cosas perfectas, cosas armónicas, que siempre es confiable en lo que dice y en lo que hace. Ahora, la Escritura es perfecta, la Biblia es perfecta, la palabra de Dios es perfecta. Lo que no podemos asegurar que sea perfecta es la traducción que tenemos de la Biblia.
Y de hecho, a lo largo de la historia ha habido algunos errores en algunas traducciones de la Biblia. En el siglo XVIII se hizo una traducción de la Biblia en Inglaterra y en un versículo, en vez de decir que el que no aborreciere su vida, life, pusieron el que no aborreciere a su wife, la esposa, no puede venir a mi reino, ¿verdad? Entonces ese era, la Biblia se ganó un apodo por ese error y ya la conocían como la Biblia de la esposa, ¿verdad? Sí, puede haber errores en la traducción de la Biblia, pero también confiamos en que Dios preserva la enseñanza esencial de su palabra, y hay muchos otros pasajes que podían haber balanceado ese error en la Escritura. Entonces, Dios es perfecto, la voluntad de Él es perfecta, lo que emana de Él es perfecto, pero los hombres podemos cometer errores en la traducción. En 1985, después de casi 60 años, el gobierno de Estados Unidos volvió a acuñar monedas de oro. Y estas monedas de oro se les conocen como American Eagle, como la marca de ropa. Así se llaman esas monedas, y hizo una distribución muy grande de monedas en 1986. Y se estima que ahorita el 90% de esas monedas están fuera de Estados Unidos y las coleccionan coleccionistas o gobiernos porque reconocen obviamente el valor del oro, pero también para ellos es valioso quién acuña esa moneda, la Reserva Federal de los Estados Unidos. De la misma manera, nosotros reconocemos, valoramos la perfección de la palabra de Dios por su valor, por el valor que tiene, por el autor, pero también por el contenido que tiene la palabra de Dios. Hermanos, y sobre todo jóvenes, el mundo tiene una lucha constante para demeritar la palabra de Dios, para relegarla a un texto más, a un texto antiguo. Pero yo les animo a que ustedes estudien en qué aventaja la Biblia a todos los demás textos humanos. Es increíble que hay 27 cosas en las que la Biblia se separa por mucho de cualquier otro texto humano. Hasta eso tuvo Dios cuidado de darle a la Biblia características increíbles que no tiene otro libro, aparte de las espirituales que nosotros conocemos. La Biblia es perfecta, podemos estar seguros de la perfección de su contenido y podemos confiar en ella como una revelación fidedigna de lo que Dios quiere para mí y para el hombre. En segundo lugar, la Biblia es perfecta y podemos estar seguros de que la Biblia está completa. No le falta nada que nosotros tengamos que suplir de alguna otra manera. Dice en el pasaje que leímos en el Salmo 17, la Biblia, los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Hay una justicia completa revelada en la Escritura. Dice 2 de Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Es decir, la evidencia de que la Biblia está completa es porque nos trae la revelación completa de la salvación del hombre. Si le faltara algún elemento que definiera perfectamente la salvación, entonces estaríamos seguros de que le falta algo a la Biblia. Si la palabra de Dios no narrara la resurrección de Cristo, estaríamos esperando todavía ese evento. Estaríamos observando la momia, ¿no? A ver cuándo resucita. O tal vez sí resucitó, pero si no está en la revelación, ¿cómo podemos saberlo? Pero la palabra de Dios es completa, es perfecta y es completa. Hay otra manera en la que la palabra demuestra que es completa. En Lucas 16 hay un pasaje interesante que el Señor
relata una ilustración de un hombre que va al infierno y desde el infierno le dice: Señor, dile a este hombre Lázaro que está en tu presencia, que le dice a Abraham, le dice: envía a Lázaro para que me traiga agua, para que me refresque los labios, porque estoy atormentado. Y Abraham le dice: ¿es posible? No es posible, hay un abismo que los separa. Y dice este pasaje: bueno, Señor, entonces, Padre Abraham, envía a Lázaro para que le predique a mis hermanos, para que ellos se arrepientan y no tengan que venir a este lugar de tormento donde estoy. Y dice este pasaje en el Lucas 16:29, y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, que los escuchen. Y dice el 30, entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué significa? Que las personas que vinieron en el Antiguo Testamento, si escuchaban a Moisés y a los profetas, si tenían acceso a la Escritura, si entendían la Escritura, si la leían con fe y podían encontrar ahí la gracia y la esperanza en el Mesías, podían ser salvos. Dice Abraham: no necesitan que un resucitado les predique. Si escuchan la Escritura, que es completa, que es perfecta, si escuchan a Moisés y a los profetas, se persuadirán. La revelación completa de Dios es completa porque revela a Cristo. Revela a Cristo como el autor de la creación, revela a Cristo como el redentor de la creación y revela a Cristo como el Rey eterno de la creación. Juan 14, versículo 8 dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo que estoy con vosotros, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, ¿y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? La Escritura es completa porque revela a un Cristo completo que nos da la imagen exacta de Dios. Nos revela la imagen perfecta de Dios. Nos revela los atributos perfectos de Dios. La revelación, hermanos, no es insuficiente ni inadecuada. Es completa y perfecta. Por eso ya no le tenemos que añadir nada. No se necesita más. Por eso no le concedemos valor ni al Corán, ni al libro de Mormón. No creemos en nada que se ostente como revelación nueva de Dios, si no está exactamente de acuerdo con la revelación que ya tenemos. Y específicamente porque hay una advertencia de que no le agreguemos nada más a esa revelación, porque es completa. Y está en los últimos 3 versículos de la Biblia. En tercer lugar, hermanos, la Biblia es perfecta y es completa para ser nuestra autoridad. Y es una autoridad perfecta y completa. Dice el versículo 11 del Salmo que leímos: además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. Es una autoridad que nos amonesta y que nos recompensa cuando la atendemos, cuando la obedecemos. Dice 2 de Timoteo 3:15, habíamos leído: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe. La Escritura es autoridad para guiarnos por el camino correcto. Nos manda, nos remite a la dirección correcta. Dice el versículo 16 de ese mismo pasaje: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, que es convencer de mis faltas,
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay autoridad en la palabra porque esta emana de la conciencia de que creemos en un Dios perfecto, en un Dios soberano, en un Dios que todo lo conoce. La gloria de Dios, o sea, lo que podemos percibir de Él, consiste de toda esta perfección, y eso se manifiesta como autoridad a nuestras vidas. La mente de Dios es mucho más compleja, es mucho más grande que la mente de todos los hombres que han vivido en todas las épocas juntas. La mente de Cristo es infinitamente superior a la mente de todos los hombres que han vivido en todas las épocas. Pensar que mi autoridad puede equipararse con la autoridad de Dios, o que mi buen juicio puede prevalecer ante los retos de la vida y de la eternidad, es como pensar que un mosquito puede atravesar las cataratas del Niágara volando, ¿verdad? Atravesar la caída de las aguas volando. Imposible. Así es imposible que nosotros querramos alcanzar la eternidad basados en nuestra propia autoridad humana. Tenemos que recurrir a la autoridad de esta revelación que es perfecta, que es completa y que es autoridad para nuestra vida. Y como fuente de autoridad, hermanos, debemos consultarla para cada asunto de nuestra vida. Como fuente de autoridad debemos aprenderla, meditarla, obedecerla, ampararnos en ella, protegernos en ella, citarla, referenciarla, recomendarla para cada actividad de nuestra vida. Comentábamos en la escuela dominical algo muy interesante, que la Iglesia Evangélica Libre, no esta congregación, sino la Iglesia Evangélica Libre histórica, desde hace 400 años, comenzó en la Iglesia Estatal de Escandinavia, lo que ahora es Finlandia. Ese es nuestro origen geográfico. Pero el origen de la Iglesia Evangélica Libre fue un movimiento reformado que tenía un enfoque renovado por conocer la Biblia. O sea, nuestra organización como iglesia comenzó con un grupo de personas en Finlandia, en Escandinavia, que escucharon acerca de Lutero, conocieron acerca de sus tesis y dijeron: oye, es interesante lo que propone Lutero, vamos a leer la Biblia, vamos a estudiar la Escritura, vamos a conseguir una traducción a nuestro idioma y vamos a estudiarla nosotros. Este movimiento de estudio bíblico que ocurría en casas se llamaba el avivamiento de los lectores. Estos creyentes desarrollaron una fuerte convicción de lo importante que era la palabra de Dios y de la autoridad que representaba para el hombre, mucho más que la iglesia como una institución, como una organización. Y estos grupos de estudio bíblico que había en Escandinavia tenían un lema, y era una pregunta. Su lema era una pregunta. No su lema, el lema de ellos era una pregunta: ¿dónde está escrito? Y casi todo asunto lo dilucidaban con esta pregunta: ¿y dónde está escrito? Oye, traes esta idea, ¿y dónde está escrito? En las Escrituras. Esto se parece mucho a lo que hacían los hermanos de Berea y que se describe en Hechos 17:10. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué cosas? Lo que les había enseñado Pablo. Entonces ellos escuchaban a Pablo muy atentos, muy interesados, pero en la noche se iban a su casa y veían las Escrituras. Como estaban en la sinagoga, pues tenían los rollos de las Escrituras y decían: oye, ¿es cierto lo que enseñó Pablo?
esa autoridad. Pablo enseña lo que dice la palabra. Quisiéramos repetir esa experiencia. Esta experiencia lo repitieron en Finlandia porque esto hacían los hermanos de este avivamiento de los lectores. Y es algo que quisiéramos hacer hoy en día. Que cada cosa que tú recibes como enseñanza de parte de Dios, vinieras a verificarla, vinieras a validarla en la fuente que es perfecta, completa y es autoridad para tu vida. ¿Y cuál era el resultado? ¿Cuál fue el resultado de lo que pasó en Berea? Dice el versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando reconocemos que la palabra es perfecta, que está completa y es autoridad para nuestra vida, la palabra hace aquello para lo cual fue creada: transformar, convencer, llevarnos a los pies de Cristo. Y dice aquí el versículo 12, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. En resumen, hermanos, hemos confirmado en estos pasajes que la Biblia es inerrante, es decir, como Dios la dio a conocer a los hombres, es perfecta. Como Dios la reveló a los hombres, no contiene errores. Segundo, la Biblia está completa. No necesitamos ni la tradición antigua, ni la tradición reciente, ni necesitamos una nueva revelación. Está completa la Biblia que tenemos. En tercer lugar, esta Biblia es nuestra única autoridad. Nosotros los pastores no somos la autoridad. Ni los maestros ni los ancianos son la autoridad. Ni la iglesia es la autoridad. La palabra de Dios es la autoridad para todo asunto. ¿Cuál es tu responsabilidad ante estas tres verdades, ante estas tres virtudes de la palabra? Pablo le dijo a los colosenses que en esta palabra están escondidos todos los tesoros. En Cristo, que es esta revelación, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, porque hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. La siguiente, por favor. Lo que la Biblia nos enseña, tenemos que creerlo. Lo que la Biblia nos requiere, tenemos que obedecerlo. Y lo que la Biblia nos promete, debemos confiar en que lo recibiremos.